Hola a todos y todas, junto a mi grupo de trabajo en este podcast, conformado por Diego Valeriano, Oscar Oyarce, Jara Carabalí y yo que les habla, Tiere Colque, vamos a presentar nuestro podcast con título Comunidad para enseñar, voces de futuros docentes de educación física. Bueno, partiendo un poco por introducirlos al tema, vamos a partir por una pregunta de respuestas breves, preguntándoles a ustedes cómo ha sido su experiencia en el año con las habilidades comunicativas. Bueno, para mí el año empezó difícil porque yo sí fui una persona muy tímida al ingresar a la universidad, no me socializaba mucho, un entorno diferente al de la media, entonces me sentí muy limitado al conversar con otras personas, al expresarme, al disertar. Bueno, para mí igual fue un poco complicado al inicio porque es algo en el que uno se basa fácilmente, tú puedes llegar y hablar, pero muchas veces no sabes muy bien si tu tono está bien, si uno se puede expresar más, y eso fue algo que me fue ayudando durante el semestre. Para mí más que todo fue como un nuevo mundo, ver que la comunicación tenía sus procesos, tenía como se podría decir como una ciencia detrás, y que no solo era enviar un mensaje, se podría decir. Ya. Bueno, contando un poco de mi experiencia también me sirvió demasiado porque, claro, como mencionaban mis compañeros, hay algunas habilidades que no podemos realizar sin saberlas, entonces esta materia por lo menos nos ayudó bastante a todos en el sentido universitario. Y bueno, pasando un poco a nuestra idea central y a lo que nos convoca, es nuestra pregunta central. Y es para todos la pregunta, ¿por qué es indispensable desarrollar las habilidades comunicativas desde el inicio de la formación docente? ¿Por qué aprender en la universidad y enseñar educación física de manera clara, inclusiva y profesional? Bueno, más que todo respondiéndote a esa pregunta es para ver las materias que se enseñan sobre todo en habilidades comunicativas, Ya. debido a que en ellas se ve el proceso de lo que les dije, el proceso de inferencia y de ostensión, Ya. el cual fue cambiado gracias al señor Scandel, el cual lo desplazó, el eje de esto, ya que tiene una mirada desde la codificación y la decodificación hacia la ostensión y la inferencia. Explicándole un poco sobre estos, es básicamente cómo el emisor envía un mensaje con una intención para que la otra persona pueda inferir su significado. La otra persona pasa por un proceso de inferencia, Ya. el cual es bastante, se podría decir, dependiente de los conceptos del mundo que tenga la persona y los conceptos que le pueda dar a esa interpretación del mensaje. Igual basándonos en lo que dijo Harold, el tema de la abstención y de la inferencia se trata de que la abstención en un contexto pedagógico permite que los estudiantes permite que entiendan un estímulo que da el profesor. Digamos, la abstención es un estímulo que da una persona con un fin o un propósito. Y la inferencia es literalmente la persona que ve el mensaje o el estímulo y trata de ser como detective mediante ese proceso. En el proceso pedagógico, cuando el profesor manda a trotar a los estudiantes trotan, pues. Entonces, cuando el docente toca el silbato, se da cuenta que los estudiantes pararon. Entonces, el docente al tocar el silbato está dando esa obtención de estímulo que provoca que los estudiantes sepan que pararon. Entonces, y la inferencia hace que los estudiantes traten de ver el mensaje o el estímulo que dio. O sea, si el profe tocó el silbato, porque paramos. A eso se refiere Harold con la abstención. Igual es un tema muy importante que nos recalcó la materia. Básicamente, y no solo queda ahí porque también es importante para la formación docente dentro del proceso que se lleva en ya que igual nos lleva a temas como la lectura académica. Porque, por ejemplo, yo creo que nadie sabía que la lectura académica era algo tanto situado como intencional, como interactivo, y que variaba según el género de este. Claro, si se dan cuenta, en la lectura nosotros podemos ocupar distintas estrategias. Una de las cosas principales que nos han dicho la profesora fue que perdemos mucho tiempo leyendo. ¿Se dan cuenta? Claro. Perdemos mucho tiempo leyendo. Entonces, una de las estrategias de lectura que nos da la profesora son el scanning, el skinning
Más que nada que el Skinner es una estrategia que se trata de leer de golpe todo el texto y subrayar las partes importantes para responder las preguntas. Identificar. E identificar. Identificar. Esas son estrategias que nos ayudan a reducir mucho más el tiempo y contestar de una manera completa en la prueba. También tenemos, como tú dijiste, el scanning, el cual nos permite localizar, ver los datos, los conceptos, la fecha y los nombres, para que así nos hagamos una idea central sobre el tema y Sí, lograr responder a lo que se nos pregunta realmente. de una manera más eficiente y más rápida, se podría decir. Exacto, y de paso de eso, de que dejamos las habilidades comunicativas, cómo leer, también tenemos que darnos cuenta que la forma de escribir es importante. En la forma de escribir nosotros tenemos que redactar de una forma más profesional, no hablar desde un punto de vista personal, digamos, de una primera persona, sino que hablar de una forma más profesional. ¿A qué voy yo? Nosotros normalmente cuando escribimos texto nos damos cuenta que estamos hablando de forma coloquial. O sea, coloquial, que se refiere a que hablamos en primera persona, debajo de una opinión. En cambio, nosotros cuando planteamos las planillas, hagamos informes a los alumnos, nos damos cuenta de que realmente si hablamos así no estaríamos siendo profesionales, sino que debemos hablar con un enfoque más profesional, con coma, con puntos, respetar bien, no ser tan coloquial en ese sentido. La profesora nos recalca mucho en la materia ese sentido. Sí. Tener en cuenta que escribir y comunicarnos es una forma en la que nosotros podemos dar a conocer instrucciones. Y si esas cosas no son bien explicadas mediante un punto, una coma, se puede dar a una instrucción mal dada y llegar a otros tipos de desarrollo. Sí, a todo esto igual, ¿cómo lo aplicaríamos en un contexto pedagógico? Esa sí es una buena pregunta. En un contexto pedagógico podemos aplicarlo ya que mediante un profesor va dando clases, ¿Ya? mediante estar en la cancha en una sala, la habilidad es que comunicativa lo que tiene son conceptos, que podría decir el tono de voz, ya que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, pero tener un tono de voz elevado ayuda a dar una clase más concisa. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que muchas veces no están atentos, hay Claro. estudiantes que muchas veces están al fondo y dicen, profe, no escucho, y a veces ellos no hablan. También tener un ritmo base que no es ni muy rápido ni muy lento. ¿Para qué? Para que sea una clase efectiva, para que sea una clase no tan rápida y los alumnos dicen, ay, qué forma, me distraigo, chao. Claro, sumando un poco a las palabras de Oscar, esto se llama un feedback entre el alumno y el profesor, ya que de esta manera los estudiantes van aprendiendo de mejor manera. Claro, porque un docente tiene que saber cómo hablar con el estudiante, un docente tiene que saber cómo relacionarse, saber cómo estar con el alumno y qué mandatos o políticas tiene este alumno. Nosotros no simplemente podemos acercarnos a hablar como una persona que conocemos. Es que profundizando en eso es el lenguaje paraverbal, la forma en la que nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos Mediante un diálogo. mediante un diálogo, mediante explicaciones y mediante una comunicación continua entre, Sí, entre las dos exacto. partes. Y lo paraverbal también nos fijamos en la postura, nos fijamos en la postura, en cómo miramos, en lo verbal, que es como hablamos, en lo no verbal, que es el lenguaje corporal. Son cosas importantes que en un contexto pedagógico normalmente siempre se va a dar a conocer. Digamos, un profe que tiene una voz muy fome, una voz muy suave, logra que no le hagan caso a los estudiantes. No digo que eleven la voz, Exactamente. no digo que eleven la voz, sino que tengan un tono leve, moderado, que permita que los estudiantes comprendan la clase y estén atentos. Igual a lo que voy yo ahora como una experiencia propia, yo creo que, bueno, yo la he vivido, entonces yo siempre he sido un profesor de fútbol o un profesor de un contexto académico, en este caso fue el tenis de mesa. He vivido lo que dijo mis compañeros acá de lo importante que son las habilidades comunicativas. Porque si uno usa un tono muy leve o un tema o una forma de no explicarse bien, los alumnos no te van a pescar. En este caso, si tratamos con niños de 5 años, 4 años, son niños que se distraen muy fácilmente, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a sus necesidades, a cómo ellos pueden observarnos, cómo ellos pueden ver. No sé si Exactamente. ustedes hayan vivido una experiencia así. Es que eso básicamente, igual respondiendo de una manera más práctica, eso se llama adecuación del contexto. Ya que básicamente tú te adecuas y tanto tu lenguaje como tu lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, según el contexto en el cual te encuentras.
porque con unos niños de 6 años es muy distinta las explicaciones que tú das, como por ejemplo si estuvieras con niños de cuarto medio. ¿A usted no le ha pasado una situación igual que estén haciendo clase y los niños no le hicieron caso o se han visto? O sea, a mí de dar una clase no, pero he dado charlas con mucha gente Ya. y me ha pasado que de repente cuando pierdo un tanto mi buena postura corporal Ya. y me empiezo, no sé, a de repente mirar a otro lado mientras hablo, la gente se empieza a distraer. ¿Y eso qué hace? Que yo dé una mala instrucción hacia ellos al final. Porque ellos no están prestando atención, no están comprendiendo bien las cosas y esto es importante muchas veces como profesor de educación física. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a dar ejercicio a los niños y esto de repente en una cancha, que ellos estén haciendo ejercicio, Claro. pueden terminar con lesiones, pueden terminar con accidentes que son cosas muy importantes y algo grave que puede ocurrir. Bueno, sumándonos a las palabras de Oscar también, esto quiere decir que va de la mano con las indicaciones. Las indicaciones van a las habilidades comunicativas. Y bueno, también cerrando un poco ya el tema, llegamos a la conclusión de que obviamente esta materia es demasiado importante para nosotros como docentes. Y bueno, ya abordando el siguiente tema, vamos a abordar las orientaciones para quizás futuras generaciones y cómo los podemos incentivar a estudiar esto y el por qué. Bueno, exacto lo que dice Tiare, nosotros invitamos a los alumnos que desde ya antes de empezar la universidad o desde cualquier tipo de contexto de media, básica o cualquier situación que haya vivido, les invitamos a que practiquen sus habilidades sociales, ya que son un arma muy fundamental para desarrollarnos como alumnos. Una persona que se sabe comunicar, no simplemente hablar, sino la forma de cómo se postura, cómo habla, cómo son sus gestos, su expresión corporal, abrirán muchas puertas y logrará que el estudiante mejore tanto académicamente como también cognitiva. Y aparte ayuda a que el estudiante se desarrolle en tanto su ámbito profesional, ya que como saben, las habilidades sociales son algo muy importante para hoy en día, Claro. para desarrollarse. Entonces nosotros le invitamos a ustedes de que ya empiecen a, más que nada, aplicar los conceptos de habilidades sociales a charlar, cosas simples como charlar, socializar, interactuar con personas que no hemos interactuado, ya que eso nos dan experiencias que son realmente muy enriquecedoras para aprendizaje, en nuestro aprendizaje como alumnos. No sé si ustedes tienen otra propuesta. Yo tengo, bueno, más que nada una propuesta, claro, una recomendación de que logren desarrollar sus habilidades comunicativas. Esta materia de verdad es demasiado importante para ustedes como docentes. Entonces, qué mejor que le tomen un cariño, algo más sentimental a esto para que entiendan un poco el contexto en el que nos tenemos que adecuar nosotros como docentes. Y más que nada es esa mi recomendación. No sé si es que Harold o Oscar. Yo tengo una recomendación, también es dejar un poco de lado el celular, porque muchas veces ocupar el celular, una IA, una inteligencia que nos estructura un texto, nos hace dejar de lado nuestra propia gramática, nuestra propia escritura. ¿Qué pasa? Dejando fallos, dejando malas instrucciones, dejando malas explicaciones, un mensaje mal codificado. Y eso igual es importante de ver. Claro, también yo quiero sumar esto, ya que se me va a ir la idea. Queremos aclarar que la inteligencia artificial jamás va a reemplazar sus propias habilidades que pueden llegar a ustedes tener. Y más que nada eso, no, la inteligencia artificial no les va a ayudar tanto como sus propios conocimientos. Claro, aparte que solamente los hace enriquecerse no solamente en lo, se podría decir, en lo académico, sino también en su vida social y en su vida social, en su vida profesional y en su vida, o bueno, en su desarrollo personal. Exacto. Igual como dijo Tiare, la IA o la inteligencia artificial no reemplaza nuestras habilidades, ya que ella no va a estar Claro. todo el rato por nosotros o ella va a estar interactuando, ya que es una máquina que... No crea un desarrollo en nosotros Eh. para nosotros aumentar el nivel de habilidades comunicativas que tenemos, se podría decir. Exacto, porque al final las habilidades se consiguen mediante las experiencias que nosotros vivamos. Entonces, si nosotros le pedimos a la inteligencia o a la artificial a que nos den ideas o experiencias que nunca hemos vivido, eso sería como literalmente hacer trampa o más que nada no hacer nada, no desbloquear. No O sea, desarrollarnos. no desarrollarnos bien. exactamente. Y aparte es un caso como docentes, porque nosotros como docentes tenemos que lograr que los estudiantes se desarrollen, tengan buenas habilidades comunicativas, porque es el propósito por lo cual nosotros entramos. Bueno, en conclusión el podcast estuvo muy entretenido, estuvo muy interesante el tema de la pregunta, porque nos damos cuenta ahora mismo de que las habilidades sociales son muy importantes para todos, para los alumnos,
para recalcar, como dijo el Harold Scandell, propone un método de comunicación que logra que nosotros veamos un punto de vista el tema de dar estímulos y que los alumnos entiendan, sino que no simplemente es que el profesor enseñe y que nosotros recibamos esa información de forma muy pasiva. No sé si alguien quiere concluir de otra forma. Vale, ya lo dijiste, pero también mencionar que lo que decía el Harold, también lo textual, es algo que nos ayuda. Como decíamos ahí, en la escritura, mediante identificar textos, o sea, algo que nos va a ayudar también en nuestro desafío académico, y no solamente de eso, sino también fuera de eso, viendo de repente un texto, un afiche que podemos ver en la calle, a identificarlo bien la idea que está proponiendo. Exactamente, o la lectura, que igual es un hábito que se podría decir que falta sobre todo en este siglo y que practicándolo con las técnicas como el scanning o el skinning podemos llegar a una mejor comprensión de esta. Bueno, yo creo que llegamos a la conclusión de que las habilidades son muy importantes. Ya dimos los motivos y no sé si ya Yo para terminaría. cerrar quiero quedar en claro nuestra conclusión es que las habilidades comunicativas este año nos sirvieron demasiado, en especial este semestre, para aprender lo que se nos viene, porque dentro de todo es algo que nos sirvió demasiado. Y bueno, esa más que nada es nuestra conclusión como grupo. Gracias a ustedes por participar en este podcast. Entonces, también, Gracias. Y eso. Vale, chao. Hello.